Bienvenidos a esta videoclase de la capacitación Crea experiencias educativas inmersivas, narrativas transmedia y gamificación. En esta ocasión vamos a brindar contexto pedagógico y cultural de la temática que nos convoca. Bien, la aparición de Internet y especialmente el desarrollo de lo que se llamó la Web 2.0 y posteriormente las redes sociales, junto con el abaratamiento de los dispositivos móviles y la expansión de la conectividad, modificó completamente el escenario tradicional. La suma de nuestras participaciones en estos entornos digitales se traduce en lo que hoy se conoce como ecosistema de medios conectivos. El ecosistema de medios conectivos está automatizado y diseñado para albergar datos, interconexiones e interacciones entre sujetos, contenidos, comunicaciones. Todos ellos coevolucionan en función de lo que van desarrollando cada uno de ellos, en tanto constituyen una arquitectura digital entre plataformas que van configurándose mutuamente de manera interdependiente. El sentido pedagógico de los ecosistemas de medios conectivos consiste en entender al aprendizaje como un proceso interactivo de las prácticas culturales y en actividades auténticas determinadas por la relevancia cultural y el nivel de actividad social que promueven. ¿Por qué se entiende así? Bien, una razón es que la cognición se entiende como situada. El conocimiento es parte y producto de la actividad, del contexto y de la cultura en la que se desarrolla y utiliza. Es por eso que muchas veces, por ejemplo, planificamos una actividad que resulta mejor en un grupo que en otro, o en un momento del año que en otro, o simplemente en determinadas escuelas con determinados perfiles socioculturales. La actividad se entiende como un sistema, no se encuentra aislada, sino que más bien está interactuando con el contexto de la realización de la misma. ¿Sí? Las prácticas educativas se reconocen como auténticas cuando puede determinarse por el grado de la relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, así como mediante el tipo y el nivel de actividad social que éstas promueven. Desde esta perspectiva, ¿pueden las tecnologías enriquecer los procesos de construcción del conocimiento? Nos preguntamos esto, ¿pueden realmente? Y si es que lo hacen, ¿cuáles serían los desafíos para la enseñanza? Bueno, podemos tomar ciertos aportes de algunas investigaciones sobre el desarrollo cognitivo y la educación. Encontramos así la pregunta acerca de si las tecnologías nos pueden hacer cognitivamente más poderosos. Si bien no existe una única respuesta ni se busca que sea justamente una resolución unívoca, nosotros coincidimos con Buckingham en que las tecnologías son portadoras de imágenes, relatos y fantasías que operan tanto sobre la imaginación como sobre el intelecto, por lo que nos acercan maneras de representar el mundo y de comunicarnos. Desde esta visión, las prácticas culturales se vinculan hoy fuertemente con la multimodalidad, contrariamente a lo monomodal representado en el enfoque tradicional, ¿sí? Que daba cuenta de una sola forma de representar un conocimiento, como puede ser a través de la palabra. Ahora, la posibilidad de acceder a través de la tecnología a diferentes modos de representación de un conocimiento determinado nos van a permitir entonces expandir y ampliar estas posibilidades comunicativas. Ya no podemos trabajar con un único mensaje lineal en un solo soporte, ¿sí? Ahora se requiere que nosotros trabajemos de forma multimodal, esto es mediante texto, imagen fija, imagen en movimiento, entornos 3D, audio y una variedad de posibilidades de trabajar los sentidos en las maneras en las que la información se presenta y el conocimiento que estas informaciones, que estas posibilidades de lenguaje posibilitan el conocimiento sobre el mundo, cómo es que cada lenguaje en específico promueve una visión particular del mundo, una forma de comprenderlo.
Bueno, para describir, explicar y reflexionar nuestras circunstancias culturales y educativas, proponemos 4 inspiraciones que nos permitan responder estas preguntas o generar más dudas, ¿sí? Pero de todas formas, estas dudas son para que nosotros siempre tengamos esta capacidad de reflexiva, interactiva, crítica, de poder preguntarnos qué está pasando con nosotros, cómo funciona nuestra actualidad, nuestro entorno, nuestras circunstancias. ¿Sí? Estas 4 inspiraciones son el panal cognitivo, la inteligencia colectiva, la inmersión y la escritura colaborativa. Lyon nos habla del panal cognitivo. Con esta metáfora lo que ella busca es potenciar la idea de las cogniciones en red, ¿sí? Las tecnologías resultan potentes para compartir ideas entre colegas y con expertos. Por eso nosotros consideramos relevante esta metáfora del panal. El panal es una estructura formada por celdillas de cera que comparten paredes en común y que permiten acopiar miel y polen. Bien, vamos imaginando entonces esta justamente imagen. Las abejas comparten la miel y a partir del trabajo en común que realizan, el panal requiere entonces un múltiple esfuerzo, ¿sí? Nosotros vemos entonces que todo ese trabajo, si bien está desordenado, existe entonces un proyecto colectivo para trabajar en conjunto. Así entonces, este esfuerzo múltiple y común se entiende como una metáfora que nos permite reflexionar en torno de los procesos de cognición que pueden darse a través y con las redes. El panal da cuenta de una forma de construcción organizada, pero el orden proviene del desorden, ¿sí? Del desorden en que se multiplican distintos vuelos, distintas entonces acciones que van realizando, en este caso, cada una de las abejitas, cada uno de los actores sociales, ¿sí? Y de eso se trata, de ayudar a volar de manera personal, pero aportar a un panal en que la cognición fluya con porosidades, a través de paredes flexibles y con cierta guía experta que pueda direccionar. Desde este lugar podemos pensar nuevas perspectivas para el análisis de las prácticas de enseñanza con tecnologías. Algunos ejemplos que consideramos potenciadores son proponer actividades que necesariamente generen la necesidad de compartir la información. Otro ejemplo es dar lugar a la construcción de productos que requieran de una organización sostenida y también de ideas consensuadas. A su vez, son significativas las experiencias de transferencia de contenido y articulaciones entre lo que se aprende en el aula y lo que se da más allá de ella, es decir, propuestas que den cuenta de la relevancia de la interacción con otros y de otros. Esto es lo que se conoce como las aulas expandidas, ¿sí? Además, sumamos el ejemplo de actividades que inviten al trabajo a partir de diferentes entornos, ya sea de forma teniendo en cuenta ámbitos formales como informales. Levy, hace ya más de 3 décadas, avisoró la idea de la inteligencia cognitiva, que constituye uno de los fenómenos en expansión de nuestra cultura. ¿Sí? Esta perspectiva de la inteligencia y el aprendizaje colectivos se potencia en un proceso transformador que a su vez muta. ¿Sí? Según Levy, la inteligencia debe ser comprendida en un sentido etimológico, es decir, trabajar en conjunto, es decir, a través de la etimología de la palabra inteligencia, que es interlegere. ¿Sí? Así se entiende la inteligencia como un punto de unión no solo de ideas, sino también de personas que están construyendo la sociedad como un proyecto global cuyas dimensiones éticas y estéticas son tan importantes como los aspectos tecnológicos u organizacionales. Reconocer la fuerza de la inteligencia colectiva como fenómeno de nuestra época nos permite aprovecharla como componente cultural en la actualidad y también nos propone un desafío para las propuestas pedagógicas. Pierre Levy entiende que estas nuevas formas de construir conocimiento
No son puramente cognitivas, sino que sostienen que el espacio del conocimiento deja de ser objeto de una certeza para convertirse en proyecto. Constituir el espacio del conocimiento significa dotarse de los instrumentos institucionales, técnicos y conceptuales para hacer la información navegable, para que cada cual pueda localizarse a sí mismo y reconocer a los demás en función de los intereses, las competencias, los proyectos, los medios y de las identidades mutuas en el nuevo espacio. El proyecto del espacio del conocimiento incita a inventar el nuevo mundo, ¿sí? Un nuevo vínculo social alrededor del aprendizaje recíproco y también nos permite dar lugar a la sinergia de las competencias, de la imaginación y de la inteligencia, justamente en un ámbito, en una forma colectiva. Rose sostiene que Internet es un camaleón, ¿sí? Ella habla de la inmersión y para eso primero se posiciona desde el Internet. ¿Por qué Internet es un camaleón? Bueno, esto se da ya que Internet fue el primer medio que puede actuar como todos los medios de comunicación. Puede ser texto o audio, o video, o todo lo anterior. Internet es no lineal. ¿Sí? No es solamente interactivo, sino que es intrínsecamente participativo e inmersivo. Bueno, ¿qué es la inmersión entonces? La inmersión constituye una experiencia en la que uno puede ir tan profundamente como lo desee. Desde esta perspectiva se combina el impacto emocional de las historias. Por ejemplo, volver a contar la historia, habitarla, ir a un nivel de profundidad mayor y el involucramiento en primera persona y también en línea, ¿sí? Se trata, esta inmersión, de reconocer la nueva ecología de los medios, integrándolas en las propuestas de enseñanza. Buscamos así expandir la experiencia de aprendizaje de los estudiantes más allá del espacio y el tiempo de la clase en aula. Planteamos un continuo de aprendizaje que se estructuró desde las clases presenciales, pero que reconoce la ubicuidad para aprender en los espacios entre clases y centralmente al cierre de cada experiencia inmersiva en los momentos de externalización de las producciones individuales o colectivas, por ejemplo, en redes sociales. Por eso se puede hablar de 4 grandes grupos de habilidades cognitivas interrelacionadas que se dan en el marco de la inmersión. Ellas son la adquisición y apropiación de contenidos digitales mediante la navegación transmedia y mediante su manipulación, reconstrucción y reutilización consciente y responsable. También podemos hablar de la adquisición de competencias de carácter colaborativo, el desarrollo y maduración de un juicio crítico fundamentado que sepa valorar la calidad y tendenciosidad de las fuentes consultadas. A su vez, tenemos en cuenta la participación responsable, en las redes, la construcción conjunta de saber y de conocimiento, de cognición e inteligencia distribuidas, ¿sí? Es sumamente fundamental también el eje de la reintroducción de los valores del juego en el aprendizaje. Para ello se deben considerar justamente los esquemas y las estructuras que se dan en los espacios lúdicos, como es el planteamiento de objetivos y metas, la concepción de estrategias, la prueba y el error, la recompensa y su contrario, la cooperación, la concurrencia, etc. Bien, la última inspiración que ponemos a consideración es la idea de redimensionar para la educación el potencial que implica la escritura colaborativa, es decir, escribir con otros, disponer de materiales digitales abiertos y de formas de construcción de sentido colegiado a partir de producir en comunidad. Wikipedia es un claro exponente de este potencial.
¿Sí? Langshire y Nobel abordan el tema de los nuevos alfabetismos a partir de esta premisa de la escritura colectiva. Ellos parten de la relevancia de aprender a leer como forma de conciencia crítica, es decir, de comprender cómo opera social y culturalmente el mundo para crear oportunidades equitativas. Así dan lugar a la idea de nuevos alfabetismos y de multialfabetismos. Estos alfabetismos múltiples hoy se vinculan, entre otras dimensiones, con la idea de transmedia, la posibilidad de producir a partir y a través de elementos dispersos en diferentes plataformas. Por ejemplo, las aplicaciones que permiten compartir opiniones o impresiones sobre un contenido presentado en televisión, como YouTube, Instagram o en otro medio. En las narrativas transmediáticas, el espectador adquiere un rol activo en la búsqueda de recursos dispersos, en la navegación por múltiples plataformas, en la selección de material relevante y válido. Están en juego las capacidades de búsqueda, evaluación e integración de información dispersa que pueden generar nuevos relatos o ampliaciones de una misma historia. Por eso, escribir en colaboración, transformar los documentos en línea, producir de manera abierta y en formatos y soportes diferentes, viralizar lo escrito a través de las redes sociales, incorporar las imágenes como parte sustantiva de los relatos en una dimensión expresiva del conocimiento, articular micro y macro narrativas, todos ellos representan un desafío de alto impacto para fortalecer las comunidades de práctica. Bien, entonces ya tenemos un buen panorama de cuál es nuestro contexto, ¿sí? Y bueno, en este contexto, las tecnologías no generan un cambio per se, es decir, por sí mismas, sino que las tecnologías se incorporan en tramas institucionales con su cultura organizacional, con actores que cuentan con trayectorias, que también cuentan con maneras de pensar y de actuar que exigen que nosotros nos repensemos desde las prácticas, teniendo en cuenta una perspectiva situada y contextual. Así, el uso de las tecnologías dentro de la educación implican una coyuntura en la que emergen de las necesidades a las que responden, de cuestiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Por ejemplo, podemos tomar el punto de vista de la motivación que tanto nos interesa a nosotros los docentes, donde generalmente estamos en problemas, ¿sí? Por eso cabe preguntarnos, ¿qué motiva a los estudiantes a aprender, a tener el deseo de aprender y el deseo también por el conocimiento, ¿no? Bueno, si como menciona Serres, en tanto hoy el saber se encuentra a disposición y distribuidos en redes, estamos de alguna forma condenados a inventar, ¿sí? ¿Qué invenciones serán las que motiven a los estudiantes? No existe una única respuesta ni tampoco es clara, sino que nosotros podemos hablar a partir de experiencias que van probando maneras en las que los intereses de los estudiantes tienen lugar en las aulas. ¿Sí? Podemos hablar entonces de estas experiencias que resultan significativas porque responden a preguntas que no tienen que ver con que se resuelvan con un clic, ¿sí? Sino que implican un trabajo genuinamente en colaboración, porque son producciones que articulan con necesidades de la comunidad o de los propios estudiantes. Bien, así que bueno, espero haber sido clara, espero que todas estas orientaciones les sean significativas y muchísimas gracias por su atención.